Pedro capítulo 1 en el versículo 19. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria sea el nombre del Señor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Pueden por favor tomar asiento y gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el poder de la sangre de Jesús. Muchas veces vemos que hay gente, gloria sea el nombre del Señor, que toma la cena del Señor sin discernimiento, sin entender y sin comprender. Yo me recuerdo que hace algún tiempo Dios nos dio esa palabra y fue poderosa. Lastimosamente no la pudimos, vamos a decir, porque para mí fue una gran bendición. O sea, gloria sea el nombre del Señor, pero el Señor me ministraba de otra vez, pero hablar ahora más de la cena del Señor. Habíamos hablado la última vez, pero se va a estar hablando del poder que hay en la sangre. Amén. Vemos que la sangre de Jesús es lo que nos expía del pecado. Vemos que la sangre de Jesús es lo que nos lava del pecado. Pero como les decía la semana pasada, creo, no sé si era aquí o en otro lugar, que yo decía que cuando nosotros entendemos el poder, gloria sea el nombre del Señor, de la sangre de Jesús, entendemos que todo pecado el Señor lo puede redimir. Quiere decir que todo pecado, aunque sea la gente cuando estamos afuera, pensamos que porque tenemos una religión, bueno, teníamos mejor dicho, ya no tenemos, pero cuando éramos, digamos, sea católico, cualquier otra religión, yo qué sé, o no creyentes o ateos, nosotros no entendíamos lo que era la sangre. Porque hay mucha gente, por ejemplo, cuando trabaja en los hospitales, hay gente que no soporta. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta la sangre de Jesús, pero, por ejemplo, yo no podría trabajar en un hospital porque no tengo esa accesibilidad como para ver gente que está con las heridas abiertas, que las voy a ayudar, sí, pero como para trabajar, como para estar allí tocando, no. No, yo lo diría que no. Por eso vemos que Dios dio a cada uno un don, a unos para médicos, a otra para enfermeras, porque cada uno tiene la capacidad para soportar. No todo el mundo es enfermera, no todo el mundo es médico, porque el médico tiene que no tener y tiene que tener, como dice, la mano bien firme cuando va a abrir una operación. Tiene que ser preciso porque puede dañar otro órgano, puede causar otro daño, y vemos que el médico tiene que gustarle eso, o sea, pero imagínate que una persona no le gusta la sangre y se desmaya cada vez que va a operar, porque hay personas que no soportan y que apenas ven, se desmayan. Hay gente que, por ejemplo, los olores, se desmayan, no logran. Entonces vemos la importancia que el Señor Jesucristo, esta sangre como el médico de médicos, vemos la importancia no solamente en la cena del Señor, porque vemos que la cena del Señor es una comida que nos lleva a la comunión con Jesucristo. Y a veces pensamos, bueno, la como cada sábado. Y a veces hay que entender que sí, nosotros tenemos que comerla posible todos los días. ¿Por qué? Porque dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida y vida en permanencia, o sea, permanece en mí. Y al participar nosotros sabemos del pan y el vino, nosotros renovamos algo que es muy especial para nosotros, que desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo y cuando el Señor comienza a convencernos a través de su palabra, nosotros queremos pasar por el bautismo. Y cuando pasamos por el bautismo, eso es lo que nos hace recordar, es como cada vez que recordamos lo que prometimos a Dios, como un matrimonio, como un, ¿cómo se dice? El pacto del bautismo. Entonces vemos la importancia también de participar, porque vemos que uno de los símbolos de la cena del Señor, uno de los símbolos es la sangre. Vemos que hay el pan, pero la sangre de Jesús, que tiene tanto poder, muchas veces la usamos, pero hay gente cristiana que la usa, pero sin habérsele revelado lo que realmente es la sangre. O sea, puede usar y decir, sangre de Jesús tiene poder, pero sin entenderla. Es como decir, en el nombre de Jesús, como hablábamos ayer, en el nombre de Jesús orar,
pero sino entender que hay poder en el nombre, porque le fue dado todo poder sobre toda potestad, sobre todo trono, sobre todo principado, que no hay otro nombre que se compare al de Jesús de Nazaret, de Yeshua. ¿Por qué? Porque es un nombre que fue separado, Emmanuel, Dios con nosotros, porque fue dado por Dios. Pero bueno, podemos ver que otros le ponen a otras personas, pero lo hicieron por ignorancia, porque no sabían, tomaron el nombre por idolatría, ¿no? Pero, gloria sea el nombre del Señor, vemos que cuando nosotros entendemos y se nos es revelado lo que aconteció realmente en la cruz del Calvario, es allí que nosotros vamos a entender, que cuando la sangre de Jesucristo cayó a la tierra, nosotros hay cosas que podemos mirar, que la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí crucificado, vemos que se partió el velo en dos y fue desde arriba hacia abajo. ¿Para qué? Porque no era hecho por el hombre, era una ruptura desde el cielo para decir, ahora ya hay un lugar abierto a través de la sangre de Jesús. Y vemos que es el propio Dios, porque nadie podía cortar ese velo. Y era el propio Dios que lo cortó de arriba hacia abajo para que ya tengamos acceso, ya que sabemos que, gloria sea el nombre del Señor, nadie tenía acceso antes. Pero qué bonito entender, porque a mí me abrió mucho los ojos cuando el Señor habló con nosotros sobre la cena del Señor. Fue un culto para mí maravilloso, porque entendí que nosotros antes, gloria sea el nombre del Señor, como religiosos, digamos, uno tomaba la Eucaristía y uno hasta se la repetía, pero no sabía para qué era, no sabíamos que era para redención, no sabíamos que era tomábamos la Eucaristía, pero nosotros no nos daban el vino. Y vemos que el vino representa la sangre de Jesús, y el poder de Jesús está en la sangre. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vemos el elemento, el símbolo, que es la sangre, quien se toma la sangre es vamos a decir, el curita, que no cura nada, ahí en la parroquia, pero no da a las personas. Y vemos que la palabra del Señor, si vemos en Juan, primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 2. Ahí nosotros podemos ver 2.2, dice, vamos a aprovechar que dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Aquí la Biblia es clara, o la palabra de Dios. No nos dice que es María, que es la abogada. Aquí la palabra de Dios no está escrito en ninguna parte de la Escritura que María es la que aboga por nosotros delante de Dios. Aquí dice que es Jesucristo, Cristo nuestro abogado, el que aboga, el que está diciendo, Padre, por favor, no les tomes en cuenta sus pecados. Padre, todavía no. Un tiempo más para salvar a las familias. Padre, un tiempo más de mi venida. Antes de que yo venga, Padre, un tiempo más que no haya destrucción. Padre, por favor, hay tantos niños, Padre, y Él es el que está abogando por nosotros. Padre, sí, hubo, esa persona violó a su hijo, a su nieto, pero Padre, fue porque fue inducido por demonios. Oh, Padre, por favor. Y Él es el que está abogando por nuestra causa. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea Jesús. Dice, y tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces vemos que aquí el abogado no es María, no es José, ni es ningún otro ídolo. Aquí vemos que aquí la palabra de Dios es clara. Podemos buscar en cualquier Biblia y va a salir lo mismo. En el versículo 2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow. Aquí no nos dice de algunos,
Aquí no nos dice solamente de los evangélicos, porque lastimosamente se está entrando tanta la religiosidad que hasta los evangélicos creen que solamente ellos son los que se van a ser salvos. Pero nosotros tenemos que entender que hasta el último minuto el Señor va a salvar. Si nosotros vemos testimonios de satanistas, de brujos, que el Señor por su infinita misericordia fue lanzada la palabra, pero que el Señor comienza a él. Él es el que comienza a redargullir de pecado, y a veces la gente no quiere, pero vemos que hasta el final cuánta gente ha muerto y ha resucitado, y a veces han sido testigos de Jehová, han sido musulmanes. Entonces vemos el poder de Dios, el poder de la sangre, que aquí dice por todo el mundo, porque nosotros siendo evangélicos podemos pecar, y si morimos en pecado, pues ¿qué vamos a...? Igual, no va a ser la religión o el haber estado en la iglesia que nos va a salvar. Es el estar firmes, es el estar constantes, el creer que la sangre de Jesús tiene poder para nosotros confesar el pecado que hayamos hecho a nuestro Dios y decir: Señor Padre, yo sé, yo he pecado, Señor, perdóname, yo sé que yo blasfemé, yo hice algo que no estaba, que no obedecí a tu palabra, pero Señor, perdóname. Del momento que le pedimos perdón a Dios, Dios dice que Él es propicio por nuestros pecados. Y dice, está hablando a la iglesia, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por de todo el mundo. Entonces vemos qué grandeza de Dios, qué amplitud de Dios. O sea, que Él quiere la salvación para todos. Pero claro, Él está siempre para sus hijos defendiéndolos. Pero si es posible, Él quiere salvar a toda la humanidad. Pero Él nos ha dado un libre albedrío. Amén. Entonces, algo que veía en Hebreos 9:14 es algo que me parece también bonito, porque Satanás muchas veces viene a la mente a querernos pensar que nosotros somos sucios, que nosotros ya Dios no nos ha perdonado, que eso sigue allí vigente, que eso todavía está allí. Y entonces Satanás comienza a jugar en la mente, comienza a trabajar en la mente, comienza a poner estructuras para que él pueda seguir operando tal vez desde el exterior o tal vez dentro de la persona, diciendo: no, tú no has sido perdonado, para traer acusación. Y vemos que en el capítulo 9, en el versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Qué bonito. Aleluya. O sea, que no solamente, ya cometí, digamos, un pecado que la gente me puede mirar al exterior. Digamos, una persona drogadicta, ya no la ven que se está drogando, pero es la conciencia, es por dentro que limpia. Y qué lindo cuando la gente piensa que el psicólogo va a ayudar en algún lugar y ya le van a dar la pastillita, pero como yo digo, el demonio no sale con pastillas, el demonio no sale con psicología, el demonio sale reprendiéndolo y echándolo fuera en el nombre de Jesús. Amén, pero lastimosamente, al nosotros no conocer el poder que hay en la sangre de Jesús, muchas veces, como les digo, como religiosos, no sabemos y la gente va. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la otra congregación, yo me recuerdo que para mí es algo tan maravilloso la cena del Señor, porque es un encuentro que tienes con Cristo. Es que para mí, como el Señor me decía, es una antesala, es una preparación a las bodas del Cordero. Y es eso lo que la gente no entendemos. Porque yo digo, si Él dice: este vino no lo beberé, sino cuando ya Él ya venga a buscar a su iglesia, y que Él mismo ya beberá ese vino allí en el cielo con nosotros. Yo digo, ¿cómo será? Si ayer cuando estábamos tomando, yo digo, ese vino allí en el cielo, si aquí nos sabe a gloria, si aquí nos sabe a que el Señor, cuando estamos tomando el vino y el pan, nos está perdonando, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos cosas que el Señor está perfeccionándonos, que el Señor está moldeando, que el Señor está trabajando. Entonces, pero qué lindo de que el Señor nos permite de tomar la cena, de tomar el pan, porque sabemos, como el Señor nos ha enseñado, que el pan de la liberación es para los hijos de Dios. Por eso vemos que la mujer de Sirofenicia, vemos que cuando llega para buscar la liberación de su hija, le está diciendo: Señor, mira a mi hija cómo está endemoniada, mira a mi hija, no sé qué problema tenía porque no dormía en la cama.
Puede ser que ella se escapaba, como yo he dicho antes. Puede ser que la niña tenía epilepsia, puede ser que tenía otra perturbación, que había influencias ahí satánicas que estaban influenciando a esta niña. Pero esta mujer, no siendo del pueblo de Israel, esta mujer va a buscar ayuda. Y va a buscar, ¿por qué? Porque escuchaba que Jesús sanaba. Y entonces vemos que a nosotros también, mucha gente de afuera nos puede buscar, porque saben que no somos nosotros, es Jesucristo que mora en nosotros y que Él va a traer el cambio. Entonces vemos que esta mujer va y lo busca y a escondidas se acerca a Él, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor, porque ella no desistió, como cantábamos en la mañana, de que Él nos ha dado Espíritu Santo para perseverar, para darnos más fe. O sea, quiere decir que el Señor, cuando tú te acercas y si comienzas a clamar, el Señor tarde o temprano va a responder. Pero vemos que esta mujer le dice: Señor, hasta los perrillos comen debajo de la mesa. O sea, él decía: no importa, yo sé mi condición, yo sé que no pertenezco pero por favor. Y vemos que ahí entró la fe, porque si no hubiera habido fe, ya no hubiera pedido liberación para su hija. Entonces dice que el pan es para los hijos, justamente en ese versículo, ¿no? Vamos a leer ahí mismo en Hebreos capítulo 9, del versículo 12, lo que dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí yo me quiero parar un momento. Entonces, ¿por qué la gente éramos ignorantes? O hay gente que todavía sigue en la ignorancia. ¿Por qué la gente entonces pedía a María favores? ¿Y por qué le pedían a María milagros? Porque si aquí en la palabra del Señor dice que Él fue que entró al lugar más santo, que nadie podía entrar, que ningún hombre podía entrar, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, entró al lugar más santo, y vemos que es a través de Él que dice, no dice la sangre de María, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, por el cual somos perdonados nuestros pecados. Hay a veces gente que dice: no, pero es que la Virgencita es la abogada. Yo digo: pero muéstrame por la palabra dónde está escrito. Y dice: es que está allí, pero ¿dónde? La gente repite, y en lugar de decir: bueno, voy a leer, a ver, para buscar si es la verdad, lastimosamente la gente piensa que María es la que aboga, lastimosamente mismo en los ortodoxos, ¿no? Que se encuentra mucho rumano, y ellos son muy ortodoxos, ellos creen en Jesús como el Hijo de Dios, pero dice: pero es que María es la mamá, y mamá, ella me dijo: ¿tú tienes hijos? Yo le digo: sí. Yo le digo: pero si tú pides un trabajo, ¿tú me vas a pedir a mí o le vas a pedir al dueño de la empresa? Ah, no lo había pensado así, señora. Entonces le digo: tú tienes que ir al dueño. ¿Quién es el dueño de nuestra alma? Es Jesucristo. A ir primero al Padre. Pero nosotros vamos al Padre a través de Jesucristo, no es a través de María o de ningún muñeco de yeso. Nosotros vamos al Padre a través de la preciosísima sangre de Jesús. Entonces vemos que después dice: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerra rociadas a los inmundos santifican para purificar de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador. ¿Qué es lo que escuchamos por afuera? Que María es la mediadora. Y aquí dice lo contrario. Dice que es Jesús el mediador. Dice: amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? La sangre del Cordero, el cuerpo de Jesucristo, que representa el pan a través de la cena del Señor, ¿no? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. O un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Algo que quiero explicarles.
es que nosotros tenemos que ver que la sangre da información a través del ADN. Y era como el Señor me decía, cuando nosotros a través de nuestra sangre nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser la familia de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra genética, en nuestro ADN, al aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra alma, el dueño de nuestra alma, pues pasamos a tener en nuestra sangre el ADN de Jesucristo. Por eso me gusta mucho cantar esa canción, el ADN de Jesús que tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, pues es allí que hay en nuestra sangre el ADN. O sea, Él reconoce porque nos marcó. Si nosotros recordamos que cuando el pueblo de Israel estaba en medio de Egipto y vemos que ellos estaban en Gosén, yo me pongo a pensar, en una ciudad, pero donde pasa, dice, pongan la marca. Si Moisés no hubiera obedecido a las órdenes de Dios, y vemos que allí ya comienza, hay un sacrificio de un cordero. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, sin mancha, sin que no sea ciego, que no sea cojo. ¿Y quién es el cordero perfecto? Jesucristo, perfecto, sin mancha, como decía, que limpia nuestras conciencias, o sea, perfección entera, que no le podemos encontrar reproche alguno al Señor. Por eso Él nos exige que cuidemos cuerpo, alma y espíritu, para que Él nos encuentre irreprochable. Irreprochable. ¿Por qué? Porque Él fue irreprochable. Porque Él alcanzó, siendo hombre, Él alcanzó a ser irreprochable, sin defecto, como ese cordero que buscaban desde el tiempo del antiguo pacto, ¿no? del Antiguo Testamento. Entonces vemos que ellos buscaban que sea sin mancha el cordero, lo que iban a sacrificar. Pero algo que me llama la atención, qué lindo cuando Dios habla al profeta Moisés y entonces le dice, ustedes rociarán y pongan la sangre del cordero en los dinteles de sus casas, porque va a pasar el ángel de la muerte, el destructor. Y wow, vemos que se sacrificó sangre, vamos a decir pura, que representa al Señor Jesucristo, pero mientras estaba sacrificando allí para reconocer quién eran los hijos de Dios, se estaba marcando. Y así mismo es lo que nos pasa cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Automáticamente nosotros no vemos, pero los ángeles, yo pienso directamente el Espíritu Santo comienza ya a marcarnos. ¿Cuáles son los suyos? Entonces ya dice, esto es mío. Y por ejemplo, cuando usted va a comprar una banana, un mango, usted ya tiene su bolsita, esto es mío, yo compré. Y así mismo vemos que cuando te pertenece algo a ti, tú sabes, esto ya fue marcado, ya tú sabes que eso te pertenece a ti. Y en lo espiritual es lo mismo, ya tú aceptaste a Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ores 10 horas, ores 1 hora, ores 5 minutos, igual eres hijo de Dios. O sea, ya fuiste marcado. Eso ya es otra cosa, eso es comunión. Pero a lo que me refiero, eres hijo de Dios. El hecho que ya aceptaste, de que reconoces que Jesucristo es el que venció en la cruz del Calvario, que reconoces que Jesucristo se levantó de los muertos, que reconoces que es a través de Él y de su sangre que hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Lastimosamente, cuando vemos afuera, la gente se le pregunta, ¿y usted entonces cómo va a hacer perdonar los pecados? Piensan por obras. Es que bueno, yo soy buena, es que pues yo doy a ni sé quién, mando plata. Chico, pero eso son obras muertas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, claro que la fe va con obras, pero cuando no tenemos a Jesucristo, pues queremos hacer, pero no vamos a ser salvos. Simplemente son obras que la gente está ayudando, pero el ateo es que va a ser salvo, aunque dé millones. No, porque es a través de Jesucristo, no es por obras. Entonces, vemos, gloria sea el nombre del Señor, que algo que me impresiona, en algo que yo tomé, en Génesis capítulo 14, 18, vemos que es no es el primer sacrificio, pero habla de esa nueva alianza que vivimos hoy, ¿no? Con Melquisedec. Y dice, el pan y el vino son los elementos naturales que Jesús tomó en el contexto de la cena pascual, o la última cena, ¿no? Con sus apóstoles para que simbolicen y se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Pero cuando vemos en Génesis, gloria sea el nombre del Señor, no sé si alguien encontró, 14, 18, si lo puede leer.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y vemos aquí, nosotros somos descendencia ¿de quién? De Abraham por la fe. Porque nosotros no vemos a Cristo, pero somos la simiente de Abraham, que le dijo: de ti saldrán naciones. O sea, que alguien te profetice: hermana Adela, de usted va a salir naciones. Amén. Claro, cuando ella comienza a evangelizar, empieza una nación, digamos, rumana, y el del rumano continúa. Entonces vemos, pero él tal vez dijo: ¿cómo va a ser? Ya viejo y todo, pero vemos que de allí venimos, de esa descendencia, y gloria a Dios, que pasamos automáticamente a ser la familia de Dios, porque Él creyó por fe. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos qué lindo que Melquisedec le presenta ya el vino y el pan. Entonces me hicieron a pensar, yo me puse a pensar eso y dije: wow, es verdad que uno lee, pero digo, qué bonito, ya estaba ya presentando el futuro, la cena del Señor, sacrificio del Señor, pero tal vez Abraham ni siquiera entendió de que, o tal vez sí entendió, pero tal vez no está impregnado en las escrituras de que era lo que estaba ya anunciando, lo que iba a ser la cena de que nosotros hoy en día la compartimos, representando el cuerpo del Cordero y la sangre del Cordero, que nos quita el pecado, que nos fortalece, que nos da vida, que nos hace permanecer en Él. Por eso es necesario tomar la cena, por eso es importante de comprender que cuando estamos tomando la cena, o sea, si yo no tengo pecado, y entonces, ¿por qué no tomar la cena si el Señor me dice que Él tiene comunión a través de la cena? Es que yo me estoy encontrando con Él, es que yo estoy teniendo comunión, aparte de que estoy en mi lugar íntimo, en mi cuarto íntimo, pero la sangre es lo que me lava por dentro, es algo espiritual. Algo que el Señor me hablaba hace poco, es que la sangre, nosotros vemos que los satanistas, los brujos, los hechiceros, ¿qué es lo que ellos hacen? Para enviar demonios, para poder hablar con los espíritus. Ellos sacrifican, sea sangre humana, o sangre de chivo, sangre de algún animal o algún gato, lo abren. ¿Por qué? Porque quieren tener comunión, quieren tener comunión con los demonios. No, la gente, claro, al ignorar, al no saber que la gente va muchas veces que porque tiene un problema de amor y dice: bueno, hágale eso, dele un poquito de menstruación. Ustedes ya se pusieron a pensar, ¿y eso qué es? Sangre, pero sangre inmunda, sangre contaminada. Y cuando nosotros vemos que tocamos sangre inmunda, automáticamente nos contaminamos. Y eso es lo que, por eso nadie quería tocarle a la mujer, gloria sea el nombre del Señor, a la mujer del flujo de sangre, porque era inmunda. Tanto tiempo que estaba allí, la sangre tal vez le estaba oliendo, era una persona que, si cuando a veces entre nosotros hay alguien que está con la menstruación y digamos que eso huele, a veces uno ya se huele. Y eso, imagínate, en el mundo espiritual, la sangre, ellos apenas, algo que el Señor me hablaba, que cuando hay un muerto, lo primero que se acercan son los demonios. Cuando esa persona no le pertenece a Cristo, cuando no le pertenece a Cristo, quien va, porque la sangre ellos huelen, y es eso que los alimenta, el pecado y la sangre. Los demonios, porque la gente cuando se hace un tatuaje, o en cualquier parte, puede ser en las cejas, en donde sea, en la boca, en los párpados, nosotros sin darnos cuenta, es un pacto. Porque cuando nos hacen puntos con las agujas, ¿qué sale? Sangre. Y era algo que yo me dije: wow. Entonces el Señor me decía que se hace pactos inconscientes y pactos conscientes. Es que usted piensa que la gente que se va a hacer un tatuaje piensa que eso le va a dar legalidad a Satanás. No, la persona ignora, pero le está dando legalidad a Satanás cuando se hacen una muerte o cuando se ponen, aunque sea por religioso, Jesús. Está dando una legalidad al enemigo. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? La gente, ya eso yo digo que es religioso, porque si yo soy de Cristo, bueno, soy de Cristo, pero es mi testimonio que va a hablar por mí misma. No es el que porque me ponga Jesús te amo,
es que es eso lo que me va a hacer que realmente yo soy marcado por Jesús. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es la sangre del Cordero, Saca y Amanda, que es esa la que nos marcó. Es la sangre del Cordero que se sacrificó, y al decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que tú me puedes limpiar de mis pecados. Estamos diciendo automáticamente, sí, yo necesito tu marca. Y cuando lo aceptamos, Él viene a marcarnos con su sangre y dice, esta es mi propiedad. Pero cuando los demonios quieren contacto con las personas, con brujos, hechiceros, yo qué sé, hay muchos que tienen que tomar sangre. ¿Para qué? Para recibir demonios. Porque si nosotros la sangre de Jesucristo nos da comunión con Él, y nos da vida, y nos da abundancia, y nos da sanidad, la sangre de Jesús, gozo, alegría, al tener la cena del Señor, nos hace permanecer en Él. Pero cuando nosotros, la gente que está en el mundo, y digamos, porque hacen pactos, porque quieren riquezas, que porque quieren tener 5 hectáreas de no sé qué, y quieren la casa la más lujosa y con 5 piscinas, todo eso, y esa gente no da, tal vez no entiende en el momento. Yo pienso que hay mucha gente engañada, porque la gente que va, digamos, por recuperar su esposo, y va al brujo y dice, ay, es que me quitaron mi marido, pero bueno, yo soy cristiana, pero bueno, no creo que sea tan malo. ¿Cuánta gente que yo veo eso y a mí me impacta? Porque yo digo, pero vemos que el enemigo engaña. Y dice, no, pero es que hermana, es que eso es pecado. O sea, yo ya le pertenezco a Cristo y tengo que orar, tengo que guerrear por mi marido a través de oración, de ayuno, pero yo no puedo recurrir a la oscuridad para poder recuperar algo, porque lo que es mío, Dios me lo va a devolver. Amén. Y con creces, Dios me va a devolver 7 veces lo que Dios me robó. Pero ¿qué es lo que pasa? Gente que tal vez no conoce del Señor, gente tal vez de sectas, dice, bueno, no, sí, yo creo en Dios. Por ejemplo, como la gente, sí, cualquier religión, no voy a estar hablando porque vayan a decir siempre que coge la misma religión. Entonces, va y sigue en el pecado y va el domingo a la iglesia. Y después dice, ay, pero fue al brujo. Pero tal vez la ignorancia le dice, tráigame esto, tráigame este otro, tráigame un calzón y tráigame este otro. Y la persona, sin darse cuenta, está pactando con el diablo. Y le está entregando no solamente su vida, sino la vida del que le está dando las medias. O del que le está dando, bendito sea el Señor. O sea, ya no es un engañado, son dos. A la persona que la van a llevar pactada, y eso es lo que se ve. Cuánta gente pactada, y que uno dice, pero si me santifico, ¿y cómo es eso? Y yo busco a de Dios, pero la persona, alguien llevó alguna cosa, alguien por hacerle daño, por envidia, por maldad, por rivalidad, porque quiere el marido del otro. Y eso es lo que se vive. Es lo que se vive. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que lo más lindo, lo más hermoso es que la sangre de Jesucristo nos da esperanza, nos da vida. Entonces yo me quedé pensando en algo, porque el Señor me hablaba sobre todo, sobre la transferencia de la sangre, pero vemos que como da información. Dios nos ha hablado sobre las iniquidades, de que cómo las iniquidades nosotros podemos heredar de nuestros antepasados, pecados pasados, de tal vez cuando una persona, por ejemplo, digamos, tenemos alguien, un familiar, un abuelo que fue hechicero, brujo, que fue, ¿cómo se dice esta palabra? Chamán, y que comienza con hierbitas y pues no es nada de malo. Y era eso, a mí algo fue revelado. Y yo dije, eso no es así, porque es lindo cuando el Espíritu Santo te revela y te muestra quién eran tus antepasados. Tú comienzas a quebrantar y tú comienzas a decir, no, en el nombre de Jesús, yo no quiero una descendencia que fue pactada con hechicería. Y comienzas a pelear por los tuyos para desatarlos, desamarrarlos, porque ellos pactaron con las tinieblas, pero tal vez por ignorancia. Tal vez como yo escuchaba que mi bisabuela o tatarabuela, ella veía en los orines. Eso es brujería, perdóneme, eso es brujería. Que no, que es que ella miraba en el ojo, eso es brujería. No, es que ella era buena. Perdóneme, yo digo, una cosa es lo que yo veo, una cosa es lo que Dios me muestra. Yo digo, usted me podrá decir eso, pero yo no creo. Y yo digo, brujería es brujería, y yo digo, eso está mal. Entonces, cuando el Señor me muestra algo, yo digo, no, yo no quiero recibir ese pacto, yo lo rompo en el nombre de Jesús, porque no, yo le pertenezco a Cristo. Porque si yo no rompo ese pacto de mi generación pasada, o de mi abuela, de mis bisabuelas, lo más triste es cuando, por ejemplo, en casos que nosotros no conocemos quién fue nuestro papá,
¿cómo nosotros vamos a poder saber? Yo, por ejemplo, lloro mucho por la parte de mi madre, porque conozco, pero de mi padre yo no sé. Pero a veces yo le digo, Señor, muéstrame, para yo poder quebrantar, porque sé que tengo un árbol genealógico, papá, mamá. Pero al no haber un papá, ¿cómo yo sé quiénes eran, qué hacían? Si eran Illuminati, si eran masoneros, si eran brujos, si eran hechiceros, si eran satanistas, y que tal vez ahora el enemigo tiene puertas legales por mis pasados, porque hay gente que pacta. Miren, una muchacha se oró por ella, y esa muchacha la habían pactado como 2 generaciones antes en la masonería. ¿Y por qué? Porque cuando en la masonería ellos están dentro de esas logias, ellos pactan a toda su generación, hasta que alguien no lo rompa, eso sigue. Es como automáticamente, continúa yendo, como esas máquinas automáticas que se alumbran o se apagan. Asimismo, hay pactos que vemos que hay pactos que son por fechas, por tiempos y por ciclos. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos por qué a cada mes nos pasa ciertas cosas. Yo comencé como a identificar, y yo dije, ¿cómo es eso? Porque hay cosas que, bueno, uno va aprendiendo en medio de la liberación, pero cuando, por ejemplo, en las logias masónicas, pactan a toda su generación. Y si la persona no sabe, a veces dice, bueno, estoy orando, estoy ayunando, pero no sabe con la que está luchando. Entonces, por eso es importante que nosotros oremos al Señor y que podamos romper todo lo que haya habido para que nuestros hijos, el futuro, nuestros hijos no sean afectados. Porque yo me recuerdo una vez orando, como les conté, que yo me acuerdo que mi abuela, en su ignorancia, yo la veía en una visión, yo estaba orando una madrugada y el Señor me dijo, tu abuela te pactó. Y yo dije, ¿cómo? Entonces yo la veía, ella prendiendo una vela, y mientras yo estaba mirando, estaba orando y estaba viendo la visión, veía que ella prendía una vela y allá había una virgen, la Virgen de la Merced con un niño. Y entonces ella decía así, Señor, cuida de su matrimonio, cuida de mi nieta, cuidar a vosotros. Y ella estaba maldiciéndome, ella estaba haciendo, sin darse cuenta, estaba pactándome y yo sin darme cuenta. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Que está así? Muéstrame. Y cuando me mostró, yo comencé a quebrar, a decir, Señor, esas palabras que salieron por ignorancia, que caiga por tierra. Yo estoy pactado al nuevo pacto, al de tu sangre, al de tu Hijo Jesucristo. A Él yo estoy pactada. Pero hay cosas que a veces nos influencian. ¿Por qué? Porque hay otra persona que está por allá haciéndolo por ignorancia y piensa que, bueno, que lo están haciendo por bien. Cuando uno, por ejemplo, uno iba a prender el velón o la vela a una virgen, y después uno cuando era niño comenzaba a hacerle bolas de cera y todo, porque para un niño, pues, pero para las personas pensábamos que con una vela se compraba un milagro. Y si es que se compraba una más cara, una vela más grande, el milagro iba a ser aún más rápido. Y si le comprábamos y ya pensábamos que, y si le dejábamos dinerito allí en la blusa, ya pensábamos que ya el milagro era. Y le rogaba. No sé cuántos de ustedes recibieron, yo nunca recibí, pero gloria sea el nombre del Señor. Cuando yo conocí a Cristo, recibí no solamente vida eterna, pero recibí salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Padre. Entonces, vemos que también, a ver, algo que me haya olvidado, bueno, porque como no cogí muchas notas, pero algo que también vemos es que la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado, nos sana. Y vemos que yo quería comparar eso porque el diablo es copión. El diablo es como los chinos, como digo. Es como los chinos. Él ve algo que es auténtico y dice el chino, yo lo voy a copiar. Y lo copia igualito. Pero el que tiene el ojo, él dice, falseta, a mí no me engaña, porque ya conoce. Pero el que no conoce, dice, uy, ¿cuánto te costó? Y entonces vemos que el chino, así mismo, el diablo copia todo. Y él quiere lo mismo. Él quiere, así como nosotros tenemos la cena, él pide sacrificios. El Señor Jesucristo se dio como Cordero Santo inmolado en la cruz del Calvario por nosotros, por los hijos, por la humanidad, mejor dicho. Pero en cambio Satanás pide también sacrificios. ¿Por qué pide la sangre de niños inocentes? Como dice en Jeremías, dice, porque se te encontró la sangre debajo de tus faldas. ¿Por qué las mujeres abortan? Es un sacrificio que le están dando no a Dios,
Cuando hay un aborto se le está dando ese sacrificio a Satanás. Y como yo les decía, los demonios vuelen y van. Y a veces la gente dice, ¿por qué está depresiva esa persona? Porque hay una puerta abierta, porque hubo un pacto, porque se le entregó sangre. Y por eso vemos que gente cuando ha abortado se siente culpable, se siente mal. ¿Por qué? Porque en el momento tal vez no lo sabe, pero eso ya espiritual, comienzan ellos a molestar a la persona, comienzan a traerle espíritus de muerte. Lastimosamente eso vemos que ellos comienzan a operar, ¿no? Quiero que estemos leyendo en el capítulo de Apocalipsis 12:11, que es uno de mis versículos favoritos, que amo porque eso es lo que me hace entender la importancia de la sangre, el poder de la sangre de Jesús. Y dice así, Apocalipsis 12:11, si alguien puede buscar Apocalipsis 1:5, si en caso encuentre, dice, y ellos, vamos a leerlo desde el 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Gloria a Dios. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, y ellos, se está hablando de nosotros, y ellos le han vencido. Aquí algo que el Señor me hablaba y que me pareció maravilloso, me dice, léelo bien, porque no dice ellos lo vencerán. Ellos lo han vencido. O sea, quiere decir que así como, y por sus llagas fuimos curados. Es que eso ya es a nosotros de tomar la sanidad. No es que Jesús dice, y por mis llagas sanarán. No dice sanarán, sino fuimos sanados. O sea, que ya está. Y aquí también dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Qué gloria para hermosa. O sea, la palabra es tan hermosa, pero es importante como vemos el poder de la sangre. Entonces, cuando tú estás en comunión, cuando tú estás tomando la cena del Señor, vemos el poder de la sangre. Vemos que limpia de pecado, que nos descontamina la conciencia, que nos descontamina, no sé, como les digo, cualquier pecado. Y dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos que nosotros, cuando hemos venido al Señor, poco a poco vamos menospreciando nuestra vida, cuando le vamos dejando a que el Espíritu Santo sea Él haciendo su vida en nuestra vida. Ya no lo que quiero, ya no mi voluntad, ya no lo como yo me quiero vestir, sino cómo Él quiere vestirme, cómo Él quiere hacer, cómo Él quiere darme, qué ministerio es Él. No yo, no donde yo me quiera poner, sino, entonces, qué bonito que dice, ellos le han vencido. Entonces dice, no es que lo vencerán, ya lo han vencido. Entonces vemos que la sangre de Jesucristo es un arma fatal, de tomarla, de usarla, y el enemigo, él sabe el poder que nosotros tenemos. Por eso cuando nosotros tenemos un ataque espiritual, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea Yeshua, cuando por ejemplo en medio de sueños vemos que el enemigo nos está atacando, y a veces uno está, cuando dice sangre de Jesús tiene poder, ellos se van. ¿Por qué? Porque ellos le temen a esa sangre. Es sangre pura, ellos no pueden, porque ellos quieren es una sangre contaminada, una sangre sucia, una sangre, ahí están. Los demonios están en medio de la suciedad, los demonios están en medio donde se mueve la porquería, donde hay caca, donde hay pecado, donde hay incluso lugares. Ustedes han visto que a la gente le gustan los grafitis, donde hay suciedad, porque ya ellos colocan como lugares marcados como si fuera para demonios. Pero en un lugar que está limpio, ellos no. Ellos huyen. Y vemos que por eso es importante cuando nosotros cubrimos con la sangre de Jesús nuestras casas, nuestros hijos. Yo cubro a mi hijo, yo aplico la sangre del Cordero de la cruz del Getsemaní sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi generación, sobre mi nación. Que la sangre del Cordero sea aplicada sobre cada niño. Y vemos que el Señor, nosotros no vemos tal vez espiritualmente, pero a veces cuando el Señor nos permite ver en visión, qué bonito, porque es esa sangre lo que nos hace, propiedad. Y mismo a través de nuestra intercesión, cuando decimos Señor, cubre a alguien que no conoce todavía del Señor,
que el Señor lo alcance, que el Señor venga penetrando con su sangre el entendimiento para que entienda que servimos a un Dios vivo, ¿no? Yo pienso que el diablo viene y Gloria a Dios. viene hacia nosotros. Vamos Yo creo a- que Jesús le dice, no leer la toques, esa es mía. En primera de, ¿cómo se llama? Primera de Juan capítulo 1 en el versículo 7. Usted dijo también Amén. Apocalipsis 1:5. Si puedes leerla si Dice, encontraste, por Y favor. de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de vuestros pecados con su sangre. Amén. Qué lindo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo. Entonces, vemos que Él nos ha alabado, o sea, y Él cada día, o sea, cada vez que nosotros tenemos un pecado, la diferencia que nosotros, si hemos pecado, tenemos abogado, si hemos pecado, tenemos la sangre que está activa. Y entonces, a través de esa sangre, nosotros somos limpiados y somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Entonces, en primera de Juan, el capítulo 1, en el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de nuestro Señor Yeshua, de Jesucristo, dice, tenemos comunión unos con otros. Entonces vemos la comunión. Ayer Dios nos hablaba de la comunión, de la oración. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces, Amén. muchas veces el enemigo trata de hacernos decir, no, porque tú mataste, no, porque tú abortaste, no, porque... Y comienza la voz del acusador. Pero cuando nosotros entendemos que dice todo pecado, cualquiera que haya sido el pecado, tal vez el hombre no te perdonará, pero eso, ¿qué importa? Que te perdone sea Dios, lo más importante. Si el hombre, después que tú le pides perdón y no te quiere perdonar, ya eso ya no es tu problema. Lo importante es que Dios nos perdona, dice, nos perdona y nos limpia de todo pecado, ¿no? Y otra cosa que en el 9, que me gusta mucho este versículo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la importancia de la sangre de Jesucristo, ¿no? La importancia, entonces, ¿cómo le puedo decir? No nos acerquemos a la cena del Señor como si fuera algo, ¿cómo le puedo decir? Inaccesible, porque la sangre de Jesús es la que nos lava. Si usted tiene pecado y usted está con puertas abiertas, claro que es normal que usted no puede tomar la cena, porque eso tiene que ponerse a cuentas con Dios. Por eso la palabra en primera de Isaías dice, venid a mí y hagamos cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmín, que Él los viene a emblanquecer como la blanca lana, y Él los empieza a emblanquecer por su sangre. Pero digamos, si nosotros tomamos sin discernir que es la sangre que me quita el pecado, pero no he pedido perdón, entonces a veces yo tengo que hacerme ese autoanálisis, tengo que autoexaminarme si estoy bien, si no estoy bien. Si yo ya pedí perdón, pero el enemigo me está acusando diciendo, no has pedido perdón, pero ya pedí perdón. Si no se siente perdonado, pedir realmente que Dios le hable, pero no dejar que Satanás comience a operar en la mente y hacerle que él comience a acusarle. Porque hemos leído en Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos que nos acusa día y noche. Él viene todos los días, amén. Entonces, gracias. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Bendiciones.